Bueno, pues acompañadme a conocer esta triste historia porque María Patiño lo ha vuelto a hacer, María Patiño ha tocado fondo. La historia yo creo que es de sobra conocida por todos porque no se ha hablado de otra cosa en estos lares durante las últimas horas. El periódico La Vanguardia publica durante el día de ayer que María Patiño tenía que pagar una fianza de 120.000 euros por el juicio de los carteles con Antonio David Flores. Noticia publicada por el periodista Albert Domènech, a quien muchos también conoceréis por tener el canal de YouTube. Un profesional que, como todos sabemos, tiene muchísima credibilidad, un señor riguroso en su trabajo que contrasta las informaciones no como otras. Pues bien, lo sorprendente del asunto llega cuando María Patiño en sus redes sociales niega esa noticia, dice que esa información es falsa en lo que a ella se refiere e incluso reta a que hablen con su abogado, que luego lo del abogado de María Patiño también lo vamos a ver porque es un auténtico despropósito. Es todo surrealista más no poder, pero el caso es que María Patiño negase que ella tuviese que pagar una fianza de 120.000 euros. Y la pregunta pues era más que evidente. ¿Nos teníamos que creer a Albert Domènech o nos teníamos que creer a la señora que dijo que se celebró un juicio que no se celebró y que vio unas imágenes de unas cámaras de seguridad de Antonio David pegando unos carteles? ¿A quién nos teníamos que creer en esta historia? Yo espero que hayáis apostado por el bando adecuado porque ya tenemos las pruebas que terminan de dar la razón, que terminan de decantar quién decía la verdad en todo este asunto, y lo cierto es que el resultado creo que nos va a sorprender. Y todo esto es lo que nos lleva a esta noticia publicada por La Vanguardia hace unos minutos y que no hace sino abundar en la información que conocíamos ayer. El auto que niega María Patiño, los detalles de la apertura del juicio oral que han sido puestos en duda. ¿Pero qué auto y qué juicio? Si decía ayer María Patiño que todo era mentira. ¿De dónde ha salido todo esto? Pues vamos a comprobarlo. Tal y como avanzó La Vanguardia en exclusiva hace unas horas, el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid ha acordado en un auto con fecha del 14 de abril la apertura del juicio oral por un delito de injurias hechas con publicidad después de la querella interpuesta por la defensa de Antonio David Flores contra María Patiño. El proceso jurídico hace referencia a las declaraciones de la periodista en el programa Socialité y donde apuntaba, entre otras informaciones, que el Guardia Civil era el responsable de colgar los carteles donde lo tachaban de maltratador y que había visto imágenes que así lo corroboraban. Tal y como informábamos este miércoles, en el auto al que ha tenido acceso este medio, el juez de instrucción, al acordar la apertura de juicio oral, fija como medida cautelar la prestación de una fianza de 120.000 euros, cantidad solicitada por Antonio David Flores en concepto de indemnización por daños, otorgando a la parte demandada, esto es María Patiño, un plazo de un día desde que se le notifique personalmente para realizar tal prestación, so pena de embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar la cantidad señalada. A pesar de que toda la información publicada proviene de este auto oficial, María Patiño reaccionó en sus redes sociales asegurando que la noticia publicada por La Vanguardia era falsa, levantando un debate en redes sociales sobre la veracidad de la misma. Aquí de hecho podemos ver el tuit de María Patiño: la información de La Vanguardia es falsa en lo que a mí me atañe. Lo de esta mujer es tremendo y nunca termina de sorprender. Es por ello que desde este medio hemos decidido publicar en forma de captura la parte más significativa del auto judicial donde se hace referencia explícita a toda la información que se dio a conocer a fin de terminar con posibles especulaciones. Y aquí efectivamente podemos ver el documento, lo vamos a ampliar, no vaya a ser que María Patiño todavía le dé por decir que es mentira. Aquí podemos ver ese extracto del auto judicial y sobre todo remarcar la parte que nos interesa, que es la que dice lo siguiente: requiérase a la acusada para que en el plazo de un día preste fianza en cantidad de 120.000 euros, lo pone tanto en letras como en números para que quede claro, no vaya a ser que María Patiño le dé por decir que es mentira, para asegurar las responsabilidades civiles que en definitiva pudieran imponérsele en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento de que de no prestarlas se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada. Ojo con el casoplón de Fuerteventura. Y con testimonio de este particular fórmese pieza separada. Claro, tras ver esto, la pregunta es más que evidente, pero ¿cómo puede ser que haya un auto judicial en el que se dice que María Patiño tiene que pagar una fianza de 120.000 euros si la propia María Patiño decía ayer que todo esto era mentira? ¿Significa esto entonces que María Patiño ha mentido? María Patiño, la que dice que vio cómo Antonio David pegaba los carteles, la que dice que se celebró un juicio, ¿pero entonces me estás diciendo que María Patiño ha vuelto a mentir? Pues ¿qué quieres que te diga? Me pinchas y no sangro. Pero atentos porque el despiporre no termina aquí, porque encima éramos pocos y apareció el abogado. El abogado de María Patiño, que ahora lo vais a ver. Que yo entiendo que el papel de este señor no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta las cosas que hace su representada. Pero hay una frase que dice que si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor no lo digas, y creo que en este caso es perfectamente aplicable y ahora vamos a entender por qué. Ayer el abogado de María Patiño interviene en el canal de la periodista Joana Morillas para aclarar todo este asunto de María Patiño, del juicio de los carteles y de la fianza.
Bueno, que aclarar efectivamente lo ha aclarado, pero no precisamente a favor de su clienta. Atentos porque de los creadores de María Patiño y la fantasía de los carteles de Málaga, ahora llega el spin-off El abogado de María Patiño. Que no quiero hablar con nadie ni comentar nada. Primero, el que una persona presente una querella por injurias contra María Patiño no quiere decir que vaya a prosperar, sino que solamente es lo que él pide. Segundo, él puede pedir 120.000 euros, pero eso no quiere decir que el juez se los vaya a dar ni remotamente. Tercero, en este procedimiento no hay fiscal y por tanto el fiscal no acusa, es que no hay fiscal. A ver, hasta aquí podemos estar más o menos de acuerdo, efectivamente. A ver, solo hubiera faltado que el abogado de María Patiño hubiese intervenido para reconocer que su clienta, pues efectivamente, es culpable de lo que se le acusa. Obviamente, él la va a defender. Y efectivamente, como dice, el hecho de presentar una querella por injurias no significa que vaya a prosperar. Todo esto tendrá que dirimirse en sede judicial como cualquier procedimiento de este tipo. Esto es una obviedad. Y luego, efectivamente, Antonio David no tiene garantizado que se le vayan a terminar pagando esos 120.000 euros. Recordemos que se trata de una medida cautelar, de una fianza, como la propia palabra indica. Si es que hasta aquí además el abogado de María Patiño no está diciendo nada que ya se haya dicho en esa primera información que publicaba ayer La Vanguardia. Pero es que a continuación viene lo apasionante del asunto, porque yo de verdad que cuando he escuchado esto lo he tenido que volver a poner varias veces porque no me podía creer lo que estaba escuchando. Cuarto, el que ni por calumnia no ha podido. Y por injuria, decir que una persona se cree que no ha publicado o que realmente los carteles los ha podido pegar en una persona en su entorno, eso no es ninguna injuria. Porque, y esto es fundamental, realmente eso lo piensa mucha gente. Es una opinión, es una crítica y por tanto, simplemente lo que hizo María es contar la posición de muchísimas partes, de muchísimas personas. Y ya está. Y por tanto, así va a quedar y así se va a demostrar en el juicio, que no ha habido ningún tipo de injuria ni calumnia. Es que no tiene ningún sentido. Bien. Y por tanto, dicho esto, y que no haya ánimos injuriandi, pues es que el procedimiento seguramente acabará pues, en una sentencia completamente absolutoria, como no puede ser de otra manera. Y de los 120.000, como si tiene un millón. Otra cosa es que eso sea real. Esto lo puedes contar literalmente y poner que te lo he dicho yo, así que no es exclusiva. Bueno. O sea que dice el abogado que cuando María Patiño dijo en Socialité que Antonio David había pegado los carteles y que se había celebrado un juicio y que además ella había visto las grabaciones, que resulta que no estaba dando una información, que estaba opinando. Bueno, yo creo que esto lo mejor para salir de dudas es que volvamos a ver las imágenes de aquel memorable momento de María Patiño en Socialité y vamos a ver si verdaderamente María Patiño estaba dando su opinión o estaba dando una información. A lo mejor es que resulta que esta mujer se ha inventado un nuevo género periodístico y no somos capaces de entenderlo. He decidido asumir en primera persona todas las informaciones que vamos a dar a lo largo del programa. Vale, no llevamos ni 5 segundos de imágenes y María Patiño ya acaba de decir la palabra informaciones. Puede ser que a lo mejor fuera un lapsus y en realidad en lugar de información quería decir opinión pero se confundió de palabra. A lo mejor este es el argumento con el que María Patiño y su abogado le vienen al juez cuando se celebre el juicio, porque a mí por lo menos no se me ocurre nada mejor. Estoy hasta temblando. Mira, 2 folios, aquí los tienes, de información. Se ha confundido otra vez, quería decir folios de opinión. Exacta. De los movimientos de Antonio David. ¿De qué es? De dónde se encuentra actualmente Antonio David. De lo que le ha ocurrido en un juicio que tuvo hace relativamente poco con esos carteles donde le llamaban maltratador. Jamás en mi vida me habían dado una información ¿Opinión? tan exacta de los pasos maquiavélicos de Antonio David a lo largo de este último año. Pero ahora, déjame que me tranquilice, que ya me conoces, que soy demasiado... esa documentación? Bueno, vamos a ver, que estoy temblando. Déjame, me sereno y te lo cuento desde la tranquilidad, ¿vale? Creo que es el momento de que te empiece a contar lo que sé y lo que voy a asumir. Hay voces que me acreditan y me transmiten que hay un cierto temor, Antonio David, por parte de algunos vecinos malagueños que lo conocen a él desde hace muchísimos años. Bueno, es que esto tampoco lo recordaba, hay que decir que el vídeo ha envejecido de maravilla. Cuanto más tiempo pasa y más vamos conociendo los acontecimientos, pues resulta todavía más cómico y ya, aparte de todo lo que se comentaba de lo de los carteles, también está esto que dice de los vecinos. O sea, esto es una joya de la historia del periodismo del corazón. Y me parece también muy importante lo que te voy a contar. Tú recuerdas que este programa, hace un tiempo, cuestionamos esos carteles que habían aparecido en Málaga, donde se le señalaba como maltratador. Y cuestionamos que, a pesar de la investigación que realiza nuestra compañera Laura Roger, prácticamente encontramos 2, 3 carteles, pero ninguno más. Lógicamente, un juicio, donde fueron a testificar vecinos. Bueno, aquí viene lo importante de verdad. Aquí María Patiño afirma que hubo un juicio. Bueno, no lo afirma porque, según el abogado, está opinando. Ella está opinando que se celebró un juicio. Luego, otra cosa es que se celebrara o no, que por lo que nos consta a día de hoy, pues no hubo ningún juicio. Pero ella opinaba que se celebró un juicio. Donde había cámaras de seguridad. Cámaras que están cerca de donde estás tú. Y que acreditaron
que Antonio David era la persona que colgaba esos 2 o 3 carteles para señalarlo como maltratador. Claro, es que ahora se entiende todo. Lo que María Patiño estaba queriendo decir en realidad era: opino que he visto unas grabaciones de seguridad en las que se ve cómo Antonio David pega los carteles de maltratador. Estamos hablando de un perfil de una persona que ha tenido la capacidad hasta ahora de engañarnos a muchos, de darnos informaciones contradictorias. Pero es muy importante lo que te acabo de decir. Lo que me quieres decir, María, es que es el propio Antonio David el que imprime esos panfletos, esos carteles y los pega él mismo por la calle, por esta calle por donde estamos. Bueno, y es que por si queda alguna duda a estas alturas, pues yo creo que también la pregunta que le hace el reportero es bastante aclaratoria. El reportero le pregunta: ¿me estás queriendo decir, María Patiño, que tú opinas que Antonio David fue quien imprimió esos carteles y los pegó por la zona? Todo lo que están haciendo es opinar. No se lo están inventando para nada. Es como si a mí me da por opinar que he visto un burro volando. Pues ¿por qué no? Es mi opinión y punto. Yo solamente te digo que estamos hablando de un juicio y que tú y cualquier compañero tiene posibilidad de acceder al resultado de ese proceso que en su día tuvo lugar y que nosotros cuestionamos. Insisto, me hago responsable de lo que estoy transmitiendo. Bueno, pues esto es más de lo mismo. María Patiño no dice, opina que se ha celebrado un juicio y que cualquiera además puede acceder a ello, cosa que la verdad no sé muy bien cómo se hace. Si es un juicio que solo ha existido en tu cabeza, no sé cómo los demás podemos acceder a ello. Supongo que la única manera debe ser consiguiendo el número de su camello, que por supuesto todo esto lo estoy diciendo en broma. Yo no estoy opinando que María Patiño tome sustancias ilegales. Así que bueno, es todo una auténtica fantasía, como podéis comprobar. Yo creo que ni aposta se puede hacer más el ridículo que esta mujer. Y encima el abogado pues tampoco es que ayude demasiado. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.